En la silenciosa mansión de Montecito, el sol del atardecer se deslizaba por los ventanales cubriendo los hombros del príncipe Harry con una luz cálida y tenue. Estaba sentado allí solo frente a la pantalla de su teléfono. Cada línea de noticias, cada comentario, entraba como una ráfaga de olas ruidosas, y en medio de esa tormenta estaba Meghan, la esposa, a la que el mundo no dejaba de escudriñar. Esta vez, ella no estaba siendo elogiada. Estaba siendo lapidada ferozmente tras una cena vegana. Y extrañamente, ya no había tristeza en él. Solo una sensación de alivio, casi de liberación. Porque por primera vez en muchos años, no era él sino Meghan quien se enfrentaba a esa misma sed de atención que ella había sembrado en sus vidas. Desde el otro lado de la pantalla, él vio a otra persona brillar en esa fiesta. Emma Grady, la poderosa empresaria directora ejecutiva de Good American y el cerebro comercial detrás del Skims Empire de Kim Kardashian. Fue ella con una fría confianza quien hizo lo que quizás Harry solo se había atrevido a pensar poner a Meghan en su sitio. La cena se celebró en la villa de la diseñadora Kelly Wessler, en Los Ángeles. Todo llevaba el sello de la meticulosa máquina de relaciones públicas orquestada por Meghan, copas de vino colocadas con delicadeza. Platos veganos de moda luz de velas que sugería elegancia y una lista de invitados que la revista People se esforzó en pintar como estrellas de Hollywood, a pesar de que el rostro más conocido entre ellos era solo un tenista que se había retirado de la cima hacía una década. Pero a medida que se difundían las fotos deslumbrantes, había una verdad que ninguna revista se atrevía a contar. Meghan no era la estrella central. Era solo como una invitada anodina en la misma fiesta donde esperaba brillar. Y Emma, la mujer sentada a la cabecera de la mesa, era la que realmente ostentaba el poder. El momento crucial ocurrió cuando Emma interrumpió a Meghan a mitad de la frase. El sonido fue suave pero cortante como un cuchillo suficiente para que la habitación se quedara en silencio. La sonrisa de Meghan se forzó por un instante, sus labios se cerraron con fuerza, sus ojos parpadearon levemente. Un esfuerzo por ocultar la indignación que surgía en su interior. ¿Quién se atrevía a hacerle eso? ¿Quién se atrevía a inmiscuirse en la historia de Meghan Markle, quien creía ser el centro de toda conversación? Sin embargo, esa incomodidad fue solo el comienzo. Porque detrás de ese silencio lleno de dignidad se abría una grieta más grande. Mientras Meghan intentaba mantener su imagen de icono de estilo de vida, promocionando vinos evocando el lujo, Emma acababa de ser elegida embajadora de la King's Foundation, la organización real que Meghan había criticado públicamente. Esa misma realeza, el lugar que ella había dicho que la había advertido que había insinuado ser racista y del que le había contado a Oprah que la había llevado a pensar en la muerte. Ahora extendía la mano para cooperar con la persona que ella consideraba una amiga cercana. Emma, la mujer sentada frente a ella esa noche, ahora representaba al rey Carlos en América, y Meghan, la persona que se había esforzado por separarse de la realeza, a toda costa, ahora solo podía sentarse allí, manteniendo una sonrisa frágil en sus labios, como si todo estuviera bien. Ella sabía claramente que en esa fiesta el poder había cambiado de manos. Si realmente creyera en lo que había dicho, debería haberse marchado de la mesa de inmediato. Pero no podía, porque Emma poseía lo que Meghan más anhelaba: la mirada del mundo, el reconocimiento y el derecho a estar en el centro de todas las historias. Y esa noche, cuando se levantó la última copa de vino, Meghan probablemente comprendió que a veces el infierno no es el ostracismo del público, sino tener que sonreír ante la persona que acaba de ocupar la posición que ella, una vez, llamó gloria. Los observadores de la realeza están experimentando un pequeño temblor no por un escándalo o un conflicto, sino por una ola de cambio silenciosa, pero intensa. En un mundo donde cada acción es examinada, quién aparece con quién, quién es elegido para acompañar a quién,
a veces tiene más peso que una declaración. Y esta vez, la atención se centra de nuevo en Emma, la mujer que está haciendo que toda la prensa estadounidense hable sin parar. Su perfil como un espléndido cuadro pintado con logros, una carrera sólida, marcas exitosas, relaciones de alto nivel. Ella aparece en grandes programas junto a iconos de la cultura popular y crea valor real en el sector empresarial, un campo en el que no cualquiera puede mantenerse firme. A ojos de muchos, Emma no es solo la elegida, sino un símbolo de cómo una mujer puede moldear su propio poder a través de la capacidad y la perseverancia. Por eso, cuando ciertas opciones de colaboración toman un rumbo diferente, el público entiende que esto no es solo una decisión formal. Es un mensaje claro sobre el valor de los resultados, sobre el hecho de que el mundo moderno ha comenzado a respetar más a quienes se dedican al trabajo real que a las imágenes que solo existen a través de una capa de glamour. En el cruce de poder y fama, lo que la gente busca ya no es el ruido, sino una presencia significativa. Pero debajo de todo, todavía hay una capa más profunda de emoción. A la gente no solo le interesa la relación entre celebridades, sino que también les atrae una pregunta mucho más humana. ¿Qué es suficiente en una vida llena de focos? En la era de los medios y las redes sociales donde cada momento privado puede volverse público, el concepto de presencia parece haber mutado. Una persona puede aparecer en todas partes, en todos los periódicos, en todas las conversaciones, pero estar ausente en los espacios donde realmente se les necesita: el hogar, las comidas familiares, la risa de los niños. La luz del escenario a veces es tan cegadora que ya no vemos las pequeñas cosas que se están quedando atrás. Y eso es precisamente lo que crea el tira y afloja en las emociones del público. No solo son curiosos, sino que también reflejan a través de la imagen de otros sus propias preocupaciones. Se preguntan, entre ser admirado y ser amado, ¿qué es lo que realmente trae paz? La presión sobre las celebridades, especialmente las mujeres, es siempre más dura de lo que imaginamos. Cada elección, ya sea una cena o una aparición pública, es interpretada, comentada, analizada. Una acción que parece pequeña puede convertirse en un símbolo o en una grieta a ojos del público. En ese lugar tienen que luchar con dos mundos paralelos: el mundo de la carrera y el mundo de las emociones, de la familia, de las cosas suaves que no siempre se les permite mostrar. Pero quizás lo más notable no se encuentra en los eventos o los nombres, sino en el cambio en la forma en que la sociedad evalúa el valor de un ser humano. Hoy en día, el público no solo quiere ver fotos perfectamente editadas, sino que también quiere sentir la autenticidad, la cercanía y la humanidad. Anhelan ver en los íconos famosos un reflejo de sí mismos, una persona que intenta equilibrar la responsabilidad del amor y los sueños. Y es aquí donde la historia de poder y la conexión real encuentran su significado. El poder ya no es la capacidad de atraer miradas, sino la capacidad de hacer que otros sientan confianza. La relación real ya no se mide por aparecer juntos en una portada, sino por el acompañamiento en silencio cuando las luces se apagan. La presencia real no es cuántas veces aparecemos, sino cuando estamos plenamente presentes en el lugar al que pertenecemos. Cuando las preguntas resuenan: ¿dónde está ella? ¿Por qué eligió esto? ¿Qué es lo importante? No son solo para una persona, sino para todos nosotros. Porque en la prisa de la vida, ¿quién de nosotros no ha perdido las cosas que una vez consideró sagradas, aunque se pueda controlar la imagen, el guión, o incluso las palabras que se dicen en público? Lo único que un ser humano no puede ocultar es su propia ausencia. La luz del escenario puede hacer que todo sea brillante, pero también revela claramente las carencias donde una vez existieron las emociones, y ahora solo queda el vacío. Mientras la vida de una mujer famosa en Hollywood continúa como una lujosa obra de teatro, los rumores sobre la vida personal se cuelan reflejando otra faceta: la soledad en medio del glamour. Un artículo reciente que se ha hecho viral ha provocado reflexiones no solo sobre una persona, sino sobre toda una generación
que vive bajo la luz cegadora de la expectativa. Se habla de tratamientos de belleza, de la búsqueda de una imagen renovada, como si fuera el último esfuerzo para mantener el control en un mundo en constante cambio. Hay detalles que hacen que el lector se detenga no por curiosidad, sino por reconocer el miedo común, miedo a ser olvidado, miedo a no ser visto como antes. Un hombre que alguna vez fue un símbolo de libertad, ahora es descrito como atrapado entre dos mundos, entre el pasado de la realeza y el presente de Hollywood, entre la imagen pública y el ser real que se desvanece gradualmente. Acciones que parecen pequeñas, un cambio de apariencia. Una consulta estética se convierten en metáforas de un intento por retener algo cuando todo lo demás se está disolviendo. Y en medio de todo, hay una distancia silenciosa entre dos personas que una vez se tomaron de la mano para luchar contra el mundo entero. Las fuentes, las fotos, las apariciones públicas, todo evoca la sensación de que ya no son una pareja, sino dos individuos que mantienen juntos una marca que protege en una imagen que se ha convertido en un activo. Esto no solo provoca curiosidad en la gente, sino también tristeza, porque cuando el amor tiene que ceder paso a la estrategia, cuando la cercanía es reemplazada por el contrato, empezamos a ver claramente el precio de la fama, un precio que no cualquiera tiene la fuerza para pagar. En las apariciones recientes, sus miradas ya no se dirigen el uno al otro, sino hacia el público. La calidez de antaño parece haber sido reemplazada por una distancia calculada con precisión, como si cada toque, cada sonrisa, hubiera sido editado. Ya no son dos amantes en un cuento de hadas, sino dos personajes que interpretan un papel en un documental sobre sus propias vidas. Y luego, como una amarga ironía, todo esfuerzo por proteger la imagen solo consigue que ésta se vuelva más frágil. En un mundo donde cada palabra se analiza, cada acción se graba, es difícil distinguir entre la verdad y la actuación. Pero hay algo que no se puede ocultar, y es la sensación de falta de autenticidad, aquello que hizo que el público los quisiera en primer lugar. Cuando la luz pública ilumina a una persona, no solo revela la belleza, sino que también expone las contradicciones que yacen en lo profundo. Y eso es precisamente lo que le está sucediendo a la mujer, que alguna vez fue vista como un símbolo de fortaleza e independencia. La que salió de la realeza con una declaración de libertad, pero que ahora está rodeada de innumerables preguntas sobre la veracidad de esa imagen. Los elogios sobre el empoderamiento femenino, que conmovieron al público, ahora se colocan junto a una serie de historias contradictorias que aparecen en revistas y foros. Algunos hablan de rigidez, otros enfatizan la frialdad. Las fuentes, sean ciertas o falsas, tienen un punto en común, hacen que su imagen sea más compleja que nunca. El público comienza a preguntarse, detrás de las palabras sobre el legado de las mujeres, ¿hay una creencia real o es solo la estrategia de una marca meticulosamente construida? Esa pregunta no se dirige solo a una persona, sino que refleja toda una era en la que el poder de los medios puede convertir la inspiración en herramienta y la confianza en producto. El evento en el que ella bajó a Tanya Block en Washington, D.C., que debería haber sido un momento para afirmar su influencia, involuntariamente despertó una ola de reflexión. Las palabras sobre la unidad y el apoyo a las mujeres resonaron en un contexto de escepticismo público, creando una sensación de desequilibrio como una hermosa canción entonada en un espacio que aún no se ha calmado. De hecho, lo que causó revuelo no fueron solo los discursos, sino la discrepancia entre la historia contada y las acciones observadas. Cuando una figura pública habla de compasión, pero se rumorea que es distante con quienes trabajan con ella. Cuando hablan de sanación, pero aparecen en campañas mediáticas feroces, el público siente esa grieta, aunque nadie necesite señalarla. Y luego, cuando se recuerdan los años tras dejar el Reino Unido, los detalles de la narración ya no parecen coincidir con la memoria del público. Los acuerdos, los contratos, los proyectos mediáticos que se suceden, todo pinta un cuadro completamente diferente, una estrategia más calculada que una huida en busca de libertad.
Produjeron documentales, lanzaron podcasts, firmaron contratos gigantescos con la plataforma de entretenimiento más grande del mundo y aparecieron en portadas de revistas de prestigio con la mirada confiada de quienes son dueños de su propia historia. Pero fue precisamente a partir de ahí que el público comenzó a preguntar: ¿es este un viaje de sanación o la campaña de rebranding más sofisticada de este siglo? Desde las memorias escritas hasta las entrevistas emotivas, desde los proyectos de caridad hasta las apariciones públicas, todo está unido por un hilo conductor único: el esfuerzo por controlar la narrativa. Sin embargo, la ironía es que cuanto más intentan controlar, más pierden el factor que hizo que el público los quisiera más: la naturalidad y la sinceridad. Hay algo que el tiempo no puede cambiar: la historia. Y a veces lo que enfurece al público no son los errores del pasado, sino cuando alguien intenta reescribirlos a su antojo. A ojos de muchos, la recreación de la historia de la mujer que causó revuelo en la realeza ha traspasado el límite de la memoria y se ha convertido en una sofisticada reconstrucción de marca. Ella habla de reconciliación, de simplemente vivir los próximos años, pero la realidad registrada muestra otra cosa. El tiempo, los eventos, los contratos, todo tiene evidencia, tiene rastros. Y el público que ha seguido esta historia desde el principio no olvida fácilmente lo que se dijo y lo que se hizo. Porque en la era de la transparencia, cada declaración se graba como una mancha de tinta imborrable. Lo que provoca la reacción del público no es solo el cambio en la historia, sino también la forma en que los elementos privados, la familia, los hijos, las emociones, se colocan en el centro de la campaña de imagen. En un mundo donde la gente se identifica fácilmente con los padres, el uso de la propia maternidad como telón de fondo para una narrativa pública hace que muchos se confundan. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde el símbolo construido? Mientras tanto, al otro lado del océano, la familia real británica se enfrenta a sus propios problemas. La situación se vuelve tensa cuando las controversias en torno a un exmiembro de alto rango de la realeza comienzan a sacudir toda la institución. La noticia de la revisión de su título no es solo un movimiento político, sino también una señal de un cambio en la actitud de la realeza hacia el honor y la responsabilidad. Si el Parlamento interviene realmente, será un precedente sin igual en la historia moderna, donde el poder ya no es intocable y cada título debe estar ligado a la conducta. En ese contexto, muchos creen que este cambio podría abrir un nuevo capítulo lleno de riesgos para aquellos que abandonaron la realeza por motivos propios. Porque si la ley se pone sobre la mesa, la frontera entre el honor y la imagen pública se volverá más frágil que nunca. Cada declaración, cada proyecto mediático, cada documental puede convertirse en un arma que se vuelve contra su propio dueño. Quienes una vez quisieron controlar su propia historia, ahora deben enfrentar la posibilidad de ser excluidos del último capítulo de la historia real a la que pertenecieron. Mientras tanto, entre bastidores se dice que la realeza está dividida internamente. Hay quienes quieren mantener la tradición, la paciencia y la indulgencia. Otros creen que ha llegado el momento de actuar con firmeza para proteger la imagen de la institución ante el público. La paciencia de los herederos parece haberse agotado. Y si eso sucede, si se aprueba una ley, si se revisa un título, no será solo una decisión administrativa. Será una declaración sobre el orden y los límites de la disidencia, un recordatorio de que incluso aquellos que alguna vez pertenecieron a la realeza no están exentos de las consecuencias de sus elecciones. Mientras el público sigue absorto en los proyectos, los documentales y las memorias, otra pregunta emerge gradualmente en la oscuridad. ¿Podrá la fama proteger a alguien cuando es precisamente esa fama la que hace que se les juzgue? Quienes están al tanto de la situación saben toda agitación en la realeza comienza con el silencio. Y el silencio actual desde Clarence House, desde el Palacio de Buckingham, desde Kensington, es tan pesado que hace que los observadores contengan la respiración. Porque detrás de las cortinas de terciopelo, la negociación entre dos generaciones de reyes y herederos se ha estado llevando a cabo en secreto durante meses. Carlos, quien una vez eligió la misericordia en lugar del castigo,
Ahora se enfrenta a una elección inevitable: proteger la imagen de la corona o proteger el afecto paternal. Pero Guillermo es diferente. Para él esta ya no es una historia familiar. Esta es una historia sobre la institución, sobre la credibilidad del trono que heredará. Él ha sido testigo de la pérdida de honor de la realeza, en la era de los medios globales, donde cada palabra, cada clic, puede convertirse en una explosión de opinión pública. Guillermo entiende que si no se establecen límites, el trono que heredará podría ser solo un símbolo vacío, agobiado por el recuerdo y la mala reputación. Y así, en las salas de reunión privadas, una idea que alguna vez se consideró tabú, se puso sobre la mesa: legalizar la revocación de títulos a los miembros de la realeza que abandonan sus deberes, no como una medida punitiva, sino como una forma de proteger el principio. Un veterano observador comentó: si el duque puede usar el título para obtener ganancias, la monarquía ya no es una institución, se ha convertido en una marca. En ese cuadro se ve la tensión subyacente entre el afecto y el deber, entre el honor y la libertad, entre el legado y el olvido. Harry, quien alguna vez fue visto como un símbolo de la juventud, de la valentía, ahora se convierte en un enigma difícil. Ya no es el hijo rebelde. Es una figura pública con el derecho a contar su propia historia. Pero el precio de contar la historia es que él no puede controlar cómo otros la leerán. El libro de memorias, los documentales, las entrevistas, todo ha creado una versión diferente de Harry, una versión con la que la realeza tiene que lidiar como una entidad mediática, ya no como un pariente. Y mientras el público sigue atento a las fotos brillantes con flash en Los Ángeles, en Londres, otro tipo de poder se está moviendo, lento, calculado e irreversible. Los abogados de la realeza han sido convocados. Expertos constitucionales están revisando cláusulas que se utilizaron hace cientos de años, cuando la corona necesitaba retirar un título sin causar una conmoción pública. La prensa británica ha comenzado a llamarlo el efecto York extendido, insinuando que si la despojo del título de Andrés se lleva a cabo sin problemas, podría sentar un precedente para cualquier otra persona. El silencio de Carlos ahora ya no es un signo de debilidad, es la preparación para una decisión trascendental. Algunas fuentes internas dicen que está esperando el momento adecuado, tal vez después de la celebración del aniversario de su ascensión al trono, cuando la opinión pública se haya calmado, cuando Guillermo pueda dar su apoyo públicamente sin causar una gran grieta. Y Guillermo, según muchos, está listo. Él entiende que si no actúa cuando ascienda al trono, tendrá que cargar con el legado de esa indecisión. Y no quiere convertirse en el rey de los escándalos inconclusos, porque a veces, para proteger la tradición, uno se ve obligado a actuar como un revolucionario. Mientras en Londres el silencio se está convirtiendo gradualmente en una herramienta de poder al otro lado del Atlántico. Los Ángeles resuena como un escenario brillante de ilusión. Allí los flashes y las cenas elegantes ocultan una crisis de imagen cada vez más evidente. Meghan, con el instinto de supervivencia de alguien que entiende profundamente cómo funcionan los medios, ha comenzado a actuar. Ya no apunta al público británico, a quienes sabe que nunca perdonarán. En cambio, dirige su mirada al mercado estadounidense, donde al público le encanta la historia de la mujer que se libera de los prejuicios, más que la de una duquesa en desgracia. Fuentes de los medios de Hollywood dicen que Meghan está preparando una campaña de reposicionamiento de marca, una mezcla de imagen de mujer poderosa, madre moderna e ícono de estilo de vida. Se ha reunido con productores expertos en relaciones públicas. Incluso ha consultado estrategias que se utilizaron para revivir la reputación de estrellas que fueron canceladas por el público. Cada detalle se calcula meticulosamente, desde la vestimenta, la forma de hablar, hasta la elección de con quién aparece en cada fiesta. Pero lo que ya nos previó es que el mundo ha cambiado. El público actual puede sentirse atraído por el brillo, pero también tiene una memoria muy larga. Y cuando las noticias antiguas, los clips, las entrevistas de antaño se recuerdan la imagen que Meghan intenta construir,
comienza a resquebrajarse. Un experto en medios de Nueva York dijo sin rodeos: ella ya no controla su propia narrativa. Todo lo que dice se compara con lo que dijo antes, y la distancia entre esas dos cosas es precisamente donde colapsa la confianza del público. Mientras Meghan intenta aferrarse a la atención de Hollywood, Harry se ve inmerso en un estado de limbo. Ya no es un príncipe, pero tampoco es completamente una estrella. Entre las grabaciones y las entrevistas, se ve a un Harry silencioso perdido en un mundo al que no pertenece realmente. Fuentes cercanas revelan que ha comenzado a reconectarse con algunos viejos amigos en Inglaterra, pero las llamadas son cortas, incómodas y a menudo terminan en silencio. Un amigo que solía ser cercano dijo: «Parece querer volver, pero no sabe por dónde empezar». Y Meghan no lo permite. Ella entiende que si Harry recupera esa conexión, todo el sistema de imagen que ella ha construido se derrumbará. Los analistas lo llaman la guerra de dos niveles. Un lado son los medios estadounidenses, donde Meghan intenta mantener la historia de la libertad y el poder personal. El otro es la realeza británica, donde el poder se expresa a través del silencio de los procedimientos, del peso de la tradición. Y en medio de esos dos mundos, Harry se convierte en el hombre dividido. Entre el deber y el ego, entre el pasado y el presente, entre la verdad y la historia escenificada. Una fuente del palacio describió brevemente: «Ellos no necesitan hacer nada. Solo necesitan dejar que el tiempo revele la verdad. Cuando se apague la luz de Hollywood, solo quedará lo que realmente existe». En Inglaterra, los asesores reales siguen monitoreando discretamente cada desarrollo. Toman nota de cada discurso, cada proyecto, cada nueva imagen. Porque en ese sistema cada palabra de Meghan, incluso en Los Ángeles, es una acción política en Londres. Y luego lo que muchos predijeron se revela gradualmente. Cuando se prepare la ley para revocar títulos, el público tendrá que elegir bando. Un lado es la imagen del amor libre y el otro es el valor de la tradición. Nadie sabe cuál será el resultado. Pero una cosa está clara: este enfrentamiento ha trascendido el ámbito de una familia. Es una guerra entre dos mundos: el poder blando de Hollywood y el poder duro de la realeza británica. ¿Y usted qué opina de todo esto? ¿Es solo una fase temporal en la tumultuosa historia de Harry y Meghan, o es una señal de un cambio más profundo, donde la corona británica está recuperando gradualmente su iniciativa? Comparta sus sentimientos en la sección de comentarios. ¿Cree que la realeza realmente actuará esta vez, o todo volverá a ser ocultado bajo la niebla mediática habitual? Si encuentra que estos análisis le ayudan a comprender mejor la guerra de poder, imagen y legado que se está desarrollando entre Hollywood y la realeza, no olvide darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse los próximos episodios. Cada me gusta, cada comentario suyo es una motivación para que continuemos brindando las perspectivas más profundas, auténticas y equilibradas sobre el mundo real, donde la luz y la oscuridad siempre se entrelazan y cada sonrisa tiene una historia detrás.